Queremos contarles que, y como información además, que colegios privados están comenzando actividades socioeducativas. Para conocer mejor el alcance y cómo va a ser la actividad, vamos a hablar con el inspector del área, Leonardo Zavala. Desde Cadena 9, Gustavo Tinetti. Bienvenido, ¿cómo estás, Leonardo? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo están todos ustedes? Bien, gracias. Bueno, contanos cómo es esta modalidad de que alumnos de los últimos años, tanto primaria como secundaria, pueden ir a los colegios privados. Sí, en realidad voy a ampliar un poquito esa información porque hay una Sí, normativa es o un se están título nada contemplando. más esto. Sí, sí, se estaba contemplando, esta normativa se contempla para todas las escuelas, ¿no? De gestión estatal y de gestión privada, y no solamente de los últimos años, sino que es una realidad que se va generando, que se va proponiendo en la medida en que se van tomando decisiones desde la Dirección General de Cultura y Educación, en conjunto con el Ministerio de Salud, con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Con qué tiene que ver? Los distritos están clasificados por riesgo, ¿sí? Y ese riesgo o esa clasificación depende del Ministerio de Salud de la provincia. 9 de julio en este momento está en un riesgo intermedio. Por esto no puede tener clases presenciales, ni siquiera en la etapa 1, que era la que se habló hace algunos días atrás, cuando estaba en un riesgo bajo. Ahora que está en un riesgo medio, las únicas actividades que se están permitiendo son aquellas que no son curriculares, es decir, que no tienen que ver específicamente con una materia. Con las materias y con todo lo demás, se sigue trabajando de manera no presencial. Ahora, el Consejo Federal de Educación, que es un conjunto de ministros, de directores generales de todas las provincias, habilitó para las escuelas otro tipo de actividades que son las que se están realizando, las que se empiezan a realizar. Son socioeducativas, es decir, el objetivo es vincular y no tiene como objetivo algo netamente pedagógico. Insisto, son optativas para las familias y las escuelas, si bien nosotros supervisamos escuelas de gestión privada donde, como ustedes publicaron de noticia, inició los CEIBOS esta semana, mañana continúa con el nivel primario, y otras instituciones lo van a ir realizando gradualmente. También esto va a pasar en las escuelas de gestión estatal porque, bueno, los inspectores y los equipos de conducción, en la medida en que vean las posibilidades, los van a ir llevando adelante. Bien, de las que están a tu alcance, conjuntamente con los Ceibos, está también San Agustín ordenándose para la misma modalidad. Sí, 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 hoy estuve trabajando con el equipo de conducción del Colegio San Agustín. Van a ir también con esta expectativa, y lo interesante o lo que por ahí es necesario aclarar, que esta normativa lo que permite es a los estudiantes de sexto año, se les va a permitir, tanto de primaria como de secundaria, un encuentro semanal de 90 minutos. Y a los estudiantes de primero a quinto, un encuentro por mes, es decir, tendríamos uno para noviembre y otro para diciembre. Y esto está previsto con grupos, o sea, respetando un estricto protocolo que es el plan jurisdiccional de regreso a clases, pero sin perder de vista la seguridad, y que tiene que ver con garantizar todas las acciones relacionadas con el cuidado, ¿no? Los grupos no pueden ser superiores a 10 alumnos, a no ser que el predio sea grande y pueden trabajar más de un grupo a la vez. Se tienen que organizar con horarios rotativos, y está previsto una enorme cantidad de previsiones para que esto no genere un perjuicio en la salud de la población, ¿no? Bueno, venían sectores conversando desde hace varias semanas en la importancia que los alumnos de los últimos años, por finalizar sus respectivos ciclos, tuvieran este tipo de encuentros, de la forma que se llama hace, porque a partir de ahora nunca más se van a estar encontrando. La mayoría de los de la primaria puede ser en secundaria que continúen, pero la de la secundaria ya terminaron y cada uno empieza distintas actividades, lo que programen para su futuro. Y entonces Sí, pedían esto como para cerrar un poco, ¿no? sí, sí, Gustavo, la verdad es que todos los que trabajamos en el nivel secundario desde hace bastante tiempo, en los diferentes roles, o las familias que tienen a sus hijos transitando este nivel,
saben de la importancia que tiene sexto, sobre todo para las cuestiones culturales, ¿no? El cierre de una etapa, la relación con esto de ser promoción y poder, no sé, trabajar tantas cosas vinculares además de otras, ¿no? Y sabemos que fue un año muy duro para lo que es la promoción de estudiantes y que las medidas que se han tomado en diferentes partes del mundo, pero que a nosotros nos toca conocer y trabajar en las de Argentina, han priorizado la salud, y nosotros sabemos que esas medidas encuentran en las diferentes familias y en los propios estudiantes diferentes realidades, gente que se manifiesta pidiendo una mayor cantidad de aperturas y de actividades escolares, y gente que por el contrario cree que es una irresponsabilidad llevar adelante esto, ¿no? Por eso las actividades tienen características de voluntarias, destacando eso que vos recién planteabas, ¿no? Hay una necesidad muy importante en los chicos de reafirmar la vinculación. Estas actividades pueden ser deportivas, recreativas, artísticas, lúdicas y sobre todas las cosas en los chicos de sexto año que están cerrando una etapa muy importante, ¿no? Bueno, como en la vida misma, los extremos muchas veces no son buenos, y entonces los equilibrios, y que son los que más se necesitan hoy en la sociedad en todos los ámbitos, son los que deben cultivarse y transitar sobre ellos. Y lo que vos estás mencionando es un sentido de equilibrio, independientemente de esos pensamientos de los padres, pero en la medida que esto es voluntario, bueno, cada uno sabrá en la importancia de asistir o no a estas convocatorias. Sí, 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 totalmente. Y además, nosotros siempre, cuando hablamos de educación, sobre todo educación secundaria, ponemos el acento en la preparación para estudios superiores o para el mundo del trabajo, pero cualquier persona que está cerca de los jóvenes sabe que tienen una importancia central, la escuela, la escolaridad, en el sostenimiento de los vínculos, y a nosotros, los que estamos en el sistema educativo, sabemos que la vulnerabilidad emocional es tan importante como cualquier otro objetivo, que no ha sido un año fácil para los docentes, para la gente que está, digamos, con sus hijos, y ni hablar para los estudiantes, porque además de lo material, de lo que se habla cotidianamente, lo emocional es muy difícil de sostener, y lo vemos por ahí cuando alguien interpreta por ahí su situación particular, tratando de hacer eso un criterio universal. Y nosotros lo que hemos entendido y lo que nos ha llegado siempre como normativa es que después en el territorio se toman decisiones analizando y siendo respetuoso de lo que quiere cada uno, ¿no? Se ha tratado de llegar con propuestas pedagógicas, mejores, peores, con mayor o menor calidad, pero se ha tratado de llegar a todos los estudiantes. A quienes no se ha podido llegar, en algunos distritos de bajo riesgo se están retomando las actividades presenciales. Yo superviso también distrito de Hipólito Yrigoyen, que nosotros lo conocemos más por la localidad de Henderson, también superviso Pehuajó, y ahí ya están en presencia, o sea, están presencialmente los estudiantes que han tenido mayores dificultades para sostenerlo. Claro. Y no siempre esas dificultades son de accesibilidad. Muchas veces también fueron emocionales, ¿no? Claro. El no poder aprender por la virtualidad o no querer aprender por la virtualidad. No siempre lo de acceso, que es un problema importantísimo en Argentina, ¿no? Sino también otro tipo de situaciones. Sí, sí, que va más allá de la conectividad, como decís vos, de lo afectivo o lo emocional. Bien, y además el trabajo en el grupo, que también estimula, ¿no? Y algunos un poco más retraídos se sientan como solos, y entonces se acrecienta ese obstáculo. Y ahí está el cuerpo docente. Pero hoy a la mañana nosotros hablábamos con el director de la escuela número 1, secundaria pública de Carlos María Naón, y una de las cosas que yo quiero resaltar ahora contigo, que yo se lo señalaba a Enzo Sega, es que los docentes este año han tenido una sobrecarga no solo emocional, de tarea, más allá de lo que cada año tiene. ¿Por qué? Porque abrieron las puertas de su casa a través de la virtualidad a sus alumnos, y al tener ese contacto tan directo, de contar con la prestación con la que se estaban comunicando, bueno, a cualquier hora del día se iban a encontrar con un mensajito de una consulta de la tarea que estaban realizando y cómo hacerla o salvar obstáculos.
y se han encontrado que estaban hasta las 10, 11, 12 de la noche resolviendo o contestando mensajes, ¿no? Sí, sí, por supuesto que esta fue una de las características del trabajo este año, un trabajo para el cual ninguno de nosotros estaba preparado, con mayor o menor dominio de la tecnología, con comunidades educativas con mayores o menores posibilidades. Tenemos una historia muy fuerte en lo que es presencial. Seguimos insistiendo en que la educación presencial todavía es irreemplazable, por lo menos hasta cierta edad, y esto incluso hasta se ve en los niveles, hasta en el nivel superior, ¿no? La importancia que tiene, que no es distribuir tareas, sino dar una cara, tener una presencia física bastante cercana, pero como vos decís, otra de las alteraciones que ocurre es con el horario, ¿sí? Las decisiones que se toman y que a las familias le ha generado un impacto, ¿no? Claro. A qué hora tiene clase, a qué hora tiene que presentar una actividad y estar alterando algo, insisto, para lo cual todos estábamos acostumbrados y con una rutina social muy fuerte, y a los docentes también nos generó las dudas, ¿no? De empezar a trabajar de una manera sin tener las certezas que teníamos en otro escenario, ¿no? Y estas dudas probablemente en algunas cosas nos hayan hecho mejores docentes y en otras cosas nos hayan demostrado que hay cosas que tenemos que seguir modificando para estar más cerca de una realidad que se presenta por todas partes y también en los procesos de aprendizaje, ¿no? Bueno, los docentes siempre adelantaron los cambios y las transformaciones en las comunidades, en las sociedades en las cuales conviven. Los grandes cambios siempre han venido desde las escuelas. ¿Mm? Los docentes los van recibiendo, fíjate vos lo ecológico u otras pautas culturales, nacieron ahí y a partir de ahí se fueron llegando a la casa, los padres las fuimos aceptando, veíamos el entusiasmo de nuestros hijos y rápidamente lo incorporábamos. Así que todas estas transformaciones, hoy también hay que aceptar aquellas que son positivas, que son buenas, que hay que acrecentarlas e ir disminuyendo en aquellas no tan positivas. Así que lo mejor, Leonardo, en este desafío que tienen los docentes y vos supervisando todas esas tareas. Este minuto final es a tu disposición por si querés aclararnos algún otro concepto. Sí, en realidad con los términos, sobre todo de cuidado, que hay un protocolo que se cumple y que nosotros estamos encargados de supervisarlo con condiciones edilicias, con el material de cuidado, que si bien hay una parte que es responsabilidad de la familia, que se notifica con una declaración jurada, hay otra parte que es escolar, ¿no? Las condiciones de higiene de los baños, del establecimiento, la señalética que se llama toda la organización dentro del edificio y retomando un poquito con lo que vos recién planteabas, Gustavo, por supuesto que lo que vos decís del medio ambiente, lo que vos decís de la humanización de los vínculos y una serie de cosas que al principio de la pandemia se hablaban bastante, aunque después se empezó a dejar de mencionar y se empezó a hablar casi exclusivamente de lo económico. Yo también quiero decir que esto muchas veces se da desde lo educativo, porque son las generaciones menores de niños y de adolescentes las que suelen ser más inteligentes que los adultos y las que saben priorizar cuáles son las cosas que no se pueden resignar. Es decir, nosotros solemos tener un discurso bastante crítico con el comportamiento de los chicos o de los adolescentes en determinadas circunstancias, pero a mí me toca ver muchísimas situaciones donde es al revés, donde los chicos mantienen a veces mucho más coherencia que adultos y son los que se van a quedar con el mundo y ojalá que para hacerlo de manera más responsable, ¿no? Y de manera no tan individualista como muchas veces aparece. Bueno, en la escuela muchas veces se dan este tipo de actividades con características pedagógicas y por suerte cada vez son más, ¿no? Así que bueno, te agradezco. No, al contrario. Muchas gracias por la aclaración y bueno, está llegando un montón de gente que van a entender el mensaje. Leonardo, como siempre, lo mejor en lo personal, institucional, familiar, que sigas muy bien. Bueno, gracias.